para otro país, o puede ser algo nuevo. Entonces, este es el proceso en el cual ustedes se encargan de dejar muy clarita la definición. Aquí la definición está expuesta brevemente, porque es una PPT, ustedes van a tener más espacio para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere medir? ¿A quiénes se le quiere aplicar el instrumento o en qué población? Y eso involucra que ustedes tienen que justificarlo, por qué es relevante en ese grupo, y ahí tienen que buscar, ¿cierto?, el ajuste en las características del constructo y la población. O sea, tiene que llegar a ser un grupo para el cual el instrumento vaya a ser un aporte, ¿sí? Tienen que argumentar sobre el aporte, que es el siguiente punto. ¿Para qué se quiere evaluar? ¿En qué va a aportar teóricamente? ¿Qué va a aportar en términos prácticos contar con este instrumento? Y esa pregunta es amplia, porque podría ser que a lo mejor ese instrumento lo que va a aportar es que va a permitir a hacer una evaluación más simple, o hacer una evaluación más comprensiva, o a lo mejor el instrumento previo hay dudas de su funcionamiento psicométrico. Entonces, esta pregunta es amplia y por eso hay que abordar en profundidad la respuesta. Yo no sé si es que al grupo de ustedes les alcancé a poner como un siguiente cuestionario con todo lo que ustedes deberían saber a estas alturas del instrumento. No sé si esa guía, estoy un poquito perdido ya. Parece que En el otro grupo tuvimos un laboratorio más porque ahí ganaron los postergadores. Así que tuvimos un laboratorio más, le pueden dejar ese documento, pero básicamente es que son más preguntas las que uno debería responder que la primera laboratorio, y básicamente tiene que ver con conocer más en profundidad la historia de la medición. Pero ¿y esa es la investigación que tenemos? Una cosa que es importante es que en un estudio psicométrico nosotros no estamos evaluando la relación entre variables, comparando grupos, estudiando fenómenos y características, sino que estamos evaluando el instrumento en sí. Entonces, lo que hay que centrarse no es en el constructo solamente de su definición teórica, sino que en la medición que ha tenido lugar de ese constructo históricamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hizo más o menos eso en este ejemplo? ¿Bien? Una frase inicial o un párrafo, lo que ustedes planteen sobre el consumo de alcohol, ¿cierto?, como un problema de salud pública que ha llevado a que se estudien alternativas para poder mitigarlo, ¿sí? Para establecer la relevancia, ¿cierto? Y después pasa a mencionar las otras alternativas o de dónde viene el instrumento, ¿sí? Entonces se plantea, ¿cierto?, el PBSS original de 2015, una medida ampliamente utilizada y la mejor validada. Ojo, ahí importante, ¿cierto? Si yo voy a validar una escala, no me voy a ir a la que la he ido más o menos, sino que me tendría que ir a una que tiene buenos antecedentes en cuanto a la estrategia de autoprotección. Y colaboradores en 2013 proponen un modelo de 3 factores, ¿cierto? Incluye los 3 factores: la estructura, modo de beber, limitación del consumo y prevención de daños severos. De esta escala se deriva el PBSS 20, que es el que se validó en este caso, que amplía el número de ítems de esta última dimensión buscando mejorar las propiedades psicométricas de su escala. O sea, la escala prevención de daños severos le agrega más ítems para mejorar la medición, hacerla más confiable. Varios estudios han mostrado aquí por qué, para qué se quiere medir. Varios estudios han mostrado que los puntajes altos de la PBSS y la PBSS 20 están asociados con un menor consumo de alcohol y menos problemas relacionados con él. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Las personas pueden beber, pero a la medida que desplieguen estrategias conductuales de autoprotección, eso les va a ayudar a que eviten consecuencias relacionadas con ese consumo de alcohol. Vamos a ver bien. Bueno, y después continúa la argumentación, dice: adicionalmente se ha propuesto que un abordaje preventivo basado en la promoción de estrategias de autoprotección puede complementar modelos basados en feedback normativo, que es una estrategia de cómo se interviene en el consumo de alcohol para poder reducirlo. Un estudio de Espinosa y Santibáñez, que también fueron supervisados, ¿cierto?, por su servidor, encontró que una muestra de estudiantes universitarios valoraba en forma positiva la intervención breve que combinaba un feedback normativo con la implementación de estrategias de autoprotección. Después, otro argumento: dado que el consumo de alcohol es mayor en la población joven, un instrumento que evalúe la estrategia de autoprotección va a ser provechoso para el estudio y la intervención del consumo de alcohol en este grupo. ¿Se fijan? Entonces tienen que ir respondiendo las preguntas que nosotros le hemos pedido que respondan, más o menos lo que se ha intentado hacer aquí. En la actualidad no se conocen otros instrumentos que se encuentren validados en el contexto chileno que evalúen este constructo, otro motivo por el cual habría que validar. Bien, además, la estrategia de autoprotección que puede adoptar una persona pueden variar dependiendo de aquellas que sean compartidas en su grupo de referencia o cultura. Es decir, si este instrumento viene de otro lado, tengo que probarse que en Chile esta misma estrategia de autoprotección
se aplican o no, lo que pone en relieve la necesidad de contar con adaptaciones locales. ¿Se fijan? Entonces se van acumulando argumentos para señalar por qué se tiene que validar el informe. Bien, y aquí los objetivos. Los objetivos, esta es una parte que está un poco desacoplada del avance de la materia, y en este caso, ¿qué se optó? Describir la tendencia central, variabilidad y distribución de la frecuencia de los ítems. Esto es relevante para lo que es la confiabilidad después. Estimar la confiabilidad del instrumento PBS S20 en jóvenes entre 18 y 25. Estimar la validez concurrente. Estos objetivos ustedes los van a tener que trabajar, de esto se trata su trabajo. Si ustedes ponen aquí, cambian PBS S20 por su instrumento y lo dejan tal cual, debería corresponderse a su trabajo, ¿ya? Bien, ¿qué es importante eso sí ver? Que la confiabilidad nosotros la vamos a abordar a través de dos caminos. Uno es la confiabilidad por consistencia interna y el otro es la homogeneidad, ¿ya? Que son dos técnicas que se utilizan para establecer la confiabilidad. Y estimar la validez concurrente o la validez de criterio concurrente es lo otro que van a tener que hacer. Así que si ustedes ponen aquí estimar la validez de criterio concurrente del lo que sea aquí, poner nombre aquí, con los instrumentos, escriben aquí que hay instrumentos, poner nombre aquí y poner nombre aquí en el otro instrumento, van a tener correctos sus objetivos. ¿Sí? Bien. Esto está subido, no sé si tienen abierta el aula, está en el aula desde hace un par de semanas, así que tienen como ejemplo con lo que ustedes trabajaron y lo recomiendo también que lean, como que todo aquí, los 10 pasos para construir el test. Bien, ¿por qué tienen que aparecer otros instrumentos? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es evidenciar la validez del criterio concurrente, es decir, lo que dice la teoría tenemos que medirlo para ver si ocurre en la práctica, porque el proceso de medir es pasar de lo abstracto al concreto. Entonces, si la teoría decía la estrategia de autoprotección debería correlacionarse de forma negativa con el puntaje con la cantidad que las personas beben o el nivel de riesgo asociado a su consumo, yo aplico un instrumento que mide eso y correlaciono qué es lo que ocurre. Y esa correlación me va a permitir decir, bien, se cumple lo que dice la teoría o no se cumple, ¿qué habrá pasado? Bien, y la teoría también me decía que si las personas implementan más estrategias de autoprotección, eso debería reflejarse también en que experimenten menos consecuencias relacionadas con el consumo, menos consecuencias personales, menos consecuencias académicas, menos consecuencias para su salud en general. Y si eso se cumple, hay una correlación negativa, la RXZ quiere decir que es una correlación entre esta variable y esa. Si eso se cumple, entonces yo reúno evidencia de validez de criterio. ¿Bien? Entonces, por eso ustedes tienen que también seleccionar otros instrumentos para aplicarlos en conjunto con el si no se me olvidan, no me gusta una correlación. Bien, y bueno, tienen que encontrar instrumentos que sean que se puedan aplicar. No, que estaba proyectando recién. Que estaba proyectando el profe. Sí, se manda el grupo. Es que quiero... Claro, tres instrumentos. Avanza ahí. El principal. Bien, y después aquí hay un marco teórico donde se desarrollan las variables, ¿cierto? Se describen los conceptos, los modelos teóricos para definir el constructo. Aquí es un marquito teórico, un marquitito teórico, ¿cierto? Porque es una PPT, pero lo que tienen que ustedes es que tienen que retomar los conceptos principales de su relacionados con la temática de su instrumento y poder posicionarlo, ¿cierto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la teoría que lo origina? ¿Cuáles son los autores? ¿Qué mediciones anteriores hay disponibles? ¿Qué fortalezas y debilidades tienen? ¿Ya? Entonces aquí hay hay un desarrollo en ese sentido sobre la historia del instrumento, y lo que yo les aconsejo que eviten es no cometer la misma error que sus compañeros del año pasado, que es que una debilidad común que tuvieron los trabajos de años anteriores, y quizás del año antepasado también, y quizás del año antepasado, es que no hablaban de los otros instrumentos, no se centraban en la medición de la variable. ¿Ya? Entonces lo que importa es la medición de la variable, no la variable en sí. Por ejemplo, estoy midiendo la depresión, no hablar de la depresión aquí, la depresión allá, sino que la medición de la depresión. Digo, esto es la depresión, esto es la medición de la depresión, y me profundizo en la medición de la depresión. Bien, y después tienen que llegar hasta las hipótesis, y aquí hay una hipótesis que tiene un error, no lo arreglo, pero debería decir que las asociaciones son negativas, ¿ya? Entonces, acá hay una hipótesis descriptiva sobre la confiabilidad,
el instrumento presenta niveles de confiabilidad superiores a alfa 0.8, ese es un nivel aceptable, como lo deseable, y después el puntaje obtenido por el instrumento procederá, aquí debería ser de forma negativa, por el puntaje del audit, porque el puntaje más alto del audit implica más riesgo. Y el puntaje obtenido en el PBSC20 se asociará de forma negativa con el puntaje del SIA, que es el instrumento nacional de salud. Y hasta ahí llega su trabajo. La relación negativa. Minuto 9:30. La relación negativa no tiene como una relación sobre el instrumento. Claro, hasta ahí llega la primera entrega. Pero eso sería todo. Entonces, lo que yo les Dice la weá, que recomiendo es que Entonces debería aparecer. bueno, le voy a subir ese otro cuestionario y también les quiero cuestionario sobre lo que tienen que saber sobre los otros instrumentos que tienen que aplicar. Revisen bien que los instrumentos que aparecen en el paper de ejemplo están disponibles, si les sirven, o si no buscan una alternativa, o a lo mejor proponen una alternativa. El año pasado me tocó un instrumento de investigación académica y los instrumentos que se aplicaron no estaban y Como quieras. Si quieres una acción. O si no está ahí. La verdad está bien, se quedó pico. Entonces no. Y después, con el tema de la otra materia, vamos a Que descargue el otro. Entonces, la semana subsiguiente van a tener que presentar, ¿cierto? Esta primera parte, esa va a ser su evaluación MEPSI y van a entregar su trabajo escrito. El trabajo escrito vamos a hacerle una devolución formativa. Hay que venir formal, profe. O sea, le voy a poner una carita contenta, carita seria o carita triste. Esa va a ser la estrella. Lo vamos a revisar y le vamos a comentar. ¿Ya? Va a preguntarle. Calla una paloma. Hay que venir. ¿Está viendo la clase? Pájaro. Hay que, profe, hay que. No se acepta pelo de color. Hay que venir formal, ¿o no? No, tienen que venir un poquitito más. Un poquitito más. ¿Qué tanto? Así como está usted. No como buena normal. Después va a tener un feriado más encima el día anterior. Sí, el 2 de mayo. Hacer toda la No weá. podemos descansar. Ya el trabajo lo tienen superado. Ya, aquí parezcamos Sí, fuimos. está Lo que yo terminado. creo que bien avanzado, lo que pasa es que está un poco desordenado. Pero se entendió ahora, se entiende más. Sí. Pasaron de. De los abstractos a los. Eso, lo lograron. Como A lo menos abstracto. ¿O no? ¿Hay alguien que todavía esté así como.? No, sí creo que entendí. No, sí, igual. A la marcha. Más encima tener como ejemplo para basarse está bastante súper bien. Lo importante Ok, son los amigos que ya, me le hacen voy el a subir entonces proceso. el otro material para que también les sirva. Lo importante son los amigos que me hacen el proceso. El trabajo de mañana se trae impreso y enviado. Yo me acuerdo que la profe había dicho que se enviaba. Pero igual le voy a preguntar. Impreso y enviado. Gracias. Ay, sí, sí, es lo que hay que entregar esa cosa. El de diagnóstico clínico. Nosotros tenemos que enviarlo el sábado. ¿Verdad? No, antes del sábado. El sábado hasta las 9 De la mañana. de la mañana. No, igual es sábado ya, pues. No, no, 12, 1 es sábado. No, yo mando el tiempo.